buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta reunión conmemorativa del Congreso Feminista que se realizó en 1916 en Yucatán. Agradecemos la invitación que nos hizo el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México para que en conjunto con el Museo Nacional de la Revolución abramos este espacio para conocer más de esta historia poco conocida pero muy relevante. Tenemos dos invitadas expertas en el tema y muy comprometidas con la reflexión feminista. Entonces, sin más, voy a presentarlas porque hay mucho que comentar sobre esta historia bien interesante. Nos va a acompañar esta tarde y va a abrir este foro la doctora Rosa María Valles, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La doctora Valles pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y tiene el nivel 3. Ha publicado en coordinación y o autoría 40 libros e igual número de artículos en revistas indexadas, sin contar sus innumerables capítulos de libros. Sus líneas de investigación son género e historia, análisis del discurso, movimientos estudiantiles e historia oral. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Entre los reconocimientos que ha recibido, destacan la Medalla al Mérito Hermila Galindo, que otorga el Congreso de la Ciudad de México. Esta distinción la recibió en marzo del 2020. Y la recibió por su aportación como biógrafa de la relevante feminista y protagonista de la Revolución Mexicana, así como también recibió el galardón Leona Vicario otorgado por el Colectivo Nacional de Sororidad. La doctora Valles fue invitada por el INERM como biógrafa de Hermila Galindo para dar a conocer a los directivos del Banco de México la trayectoria de quien ahora figura en los nuevos billetes de 1,000 pesos. También es profesora de la UNAM y de esta institución recibió los reconocimientos a docencia universitaria y al mérito universitario. Sin más que agregar, le doy la palabra a la doctora Valles. Por favor, doctora. Muchas gracias, Graciela. Les quiero agradecer la invitación, tanto al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, como al Museo de la Revolución. Me encanta estar con ustedes. Este es uno de mis temas favoritos y les traje una presentación que se las quiero compartir. Entonces, vamos a ver si lo hago bien, compartir la pantalla, y si no, les pido que me hagan el favor de ponerla. Pero bueno, ahí va, lo de compartir la pantalla. No me, no me sale la opción de compartir la pantalla. Sí, no me sale la opción de compartir la pantalla. Entonces le pediría yo a Liliana si me hiciera el favor de pasarla. Ahí está. Porque a ver si ahí ya sale. No, yo creo que tiene que ser desde allá. Pero bueno, si me puede hacer el favor de ponerla y ahí nos vamos. Y es que la tecnología no tiene palabra. Sí, ¿saben qué? Bueno, pero vamos a ver si se puede compartir, y si no, de cualquier modo, pues yo la tengo aquí, y les voy, se las voy platicando, ¿sí? Bueno, desde luego, me estoy ubicando en finales del siglo XIX, ¿sí? Cuando ya a finales del siglo XIX, ya el concepto de feminismo
se comienza a difundir en México. Y entonces, ¿dónde se difundía? En los clubes liberales. Y ahí se daba a conocer el pensamiento de los teóricos más connotados de la época, como John Stuart Mill, como Rosa Luxemburgo, como Alejandra Kollontai, como Clara Zetkin. Entonces, por ejemplo, Rosa Luxemburgo, que es de 1871-1919, le decían la Rosa Roja. En el caso, por ejemplo, de Clara Zetkin, ella ya decía, desde ella es 1857-1933, ya a finales del siglo XIX, que las mujeres, sea cual fuera su posición, deberían exigir la igualdad política como medio para alcanzar una vida más libre. Y fíjense, aquí tenemos que ir poniendo énfasis en algo. Eso era un pensamiento muy avanzado de Clara Zetkin, porque ella decía, deberían exigir la igualdad política. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, en México se va por partes. Entonces, ahorita sí, ya se pudo, ya se está compartiendo. Bueno, entonces sí, ya nos seguimos. Ya íbamos con Clara Zetkin. Entonces, si se puede ir hacia adelante, por favor. Hasta que lleguemos a Clara Zetkin. Sí, más adelante ahí está Rosa Luxemburgo, ahí está Clara Zetkin, luego miren, ahí vamos. Augusto Bebel, es muy importante porque fíjense que él escribió un libro que se llamó La mujer en el socialismo. Y entonces ya desde entonces decía que debía de ejercer todos los derechos. Entonces, ¿por qué eran avanzados? Porque como vamos a ver, en México no era esa la situación. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX. Después de Augusto Bebel, les puse yo una diapositiva, que es la que sigue, de un personaje muy importante, que voy a hacer un paréntesis, es Alejandra Kollontai. 1872-1952. Miren una de sus frases. Para la mujer, la solución del problema familiar no es menos importante que la conquista de la igualdad política y el establecimiento de su plena independencia económica. Imagínense ustedes que Alejandra Kollontai estaba diciendo esto casi terminando el siglo XIX. Cuando tenía como 23 años, es cuando ella ya está hablando así de esta manera. Y cuando ustedes ven esta manera, quiere decir que está abarcando tres facetas fundamentales para poder hablar de autonomía plena. Uno, la familia. Otro, la igualdad política. Otro más, la independencia económica. O sea, son tres aspectos que si lo vemos a más de un siglo, eran muy vanguardistas. Quiero hacer aquí un énfasis en Alejandra Kollontai porque ella participa en la revolución del entonces contra el zarismo y que se establece la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y ella es la primera embajadora de la Unión, de la URSS, es la primera embajadora de su país. Y además, después, es embajadora en México. Es ahí, hay un libro que hizo una investigadora, Rita Ortiz, de la Universidad de Veracruz, sobre el papel de Alejandra Kollontai cuando estuvo en México, ¿sí? Pero es poco lo que sabemos de las relaciones que pudo haber tenido con las feministas de la época, porque estuvo entre 1926 y 1927 en México como embajadora de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. ¿Por qué hablar de estos autores? Porque era el pensamiento de vanguardia. Desde luego que no lo son todos. Continuamos. Tenemos luego cómo se puede expresar ese pensamiento tan avanzado en México. Comienza a través de las revistas para las mujeres. Y saben que comienza por partes, porque primero se habla de la educación de las mujeres. Había que educar a las mujeres, pero después no.
debe de incorporarse al mercado laboral. Tiene todas las, el valor intelectual, las competencias, las habilidades para lograr autonomía económica. Pero un tercer paso, ¿sí? Que es una expresión clara del feminismo, el ejercicio pleno de sus derechos de todo tipo, sexuales, políticos, económicos y sociales. Entonces, estoy ubicando este caminito para llegar a los congresos porque las revistas abren ese sendero para lo que entonces se llamaba emancipación de las mujeres. Entonces seguimos y vamos a ver algunas revistas. Por ejemplo, vamos a verlas. Son las que siguen. Tenemos, miren, La Mujer, Semanario de la Escuela de Artes y Oficios, 1880-1883. Cada una de estas revistas, ¿sí? Da para investigación por sí mismas. Y algunas compañeras investigadoras como Marta Eva Rocha, por ejemplo, han abordado el de El álbum de la mujer. Pero no sé, todavía nos falta meternos más, mucho más a cada una de estas revistas. Pero ahorita, grosso modo, porque es un contexto nada más. Fíjense, dura 3 años y llama la atención. Redactado por Ramón Manterola y Luis C. Rubín, 2 hombres. ¿Y qué dicen? Que hay que impulsar al sexo femenino hacia la emancipación por medio de la educación. Luego, fíjense, se termina 83 y entonces aparecen 2 otros que son diferentes. El correo de las señoras y la familia. El correo de las señoras se anunciaba como semanario escrito expresamente para el bello sexo. Dura 10 años. Pero vean la orientación. Fíjense, es finales del siglo XIX. Ya vimos lo que decían los pensadores más vanguardistas, pero el correo de las señoras le establece para la mujer el papel tradicional: ama de casa, cuidadora, atender a su familia. Y entre sus frases decía: la queremos fina, delicada, en todos los sentimientos del corazón. Pero hay otro ahí, de manera prácticamente duran lo mismo, La Familia, 1883-1892, un año menos que el Correo de las Señoras. Es un hombre también, el editor propietario, y ahí regresa a la educación. Hay que proporcionar el acceso de las mujeres a la educación. Pero no fueron todos. Seguimos, continuamos con las revistas para las mujeres. Y entonces tenemos Las hijas de la náhuac y Las violetas de la náhuac. También son de finales del siglo XIX. Y aquí ya es una posición como más avanzada. Es Laureana Wright, la directora. En el primero, Las hijas de la náhuac sostenían los intereses, los derechos y prerrogativas sociales de las compañeras, de las compatriotas, de las mujeres. El sexo femenino necesitaba un campo para ensanchar sus conocimientos. Y a pesar, y luego en la otra, Las violetas se va un poquito más allá y dice, entonces una postura radical. Dice, las mujeres tienen derecho a estudiar y la preparación para obtener un trabajo digno. Y ahí le ven ustedes ya el siguiente paso, a través de las revistas. O sea, primero pugnar por la educación, después por la inserción en el mercado laboral, pero todavía no se atreven a decir la participación política, el acceso a la toma de decisiones. Seguimos. Ya aparece también otro, El periódico de las señoras, ¿sí? Y bueno, yo lo puse porque ahí la directora era una mujer. Y como ustedes ven, los anteriores eran hombres. Y aquí es Guadalupe, viuda de Gómez Vergara, que plantea posturas sobre la educación de la mujer y dice que el semanario se funda, el periódico de las señoras, casi ya, fíjense, para tirarle al siglo XX, dice, para defender los intereses del sexo femenino,
para ayudarlo, sostenerlo, aconsejarlo, ilustrarlo por el camino de la razón, lo justo, lo adecuado, lo razonable. Continuamos. Y tenemos otro más, que este se llamó El Mundo, no se alcanza a ver, pero fue muy importante y este se editó en Puebla. Entonces hablaba del deber ser femenino, tanto en lo físico como en lo sentimental y lo intelectual. A pesar de que decía que también en lo intelectual le daba mucho énfasis al aspecto físico de las mujeres. O sea, nos damos cuenta de que este semanario de Puebla estaba muy dirigido a clases de buena posición económica. Porque, por ejemplo, les decía cuáles eran los ideales. La belleza tenía que tener buen color de piel, tenía que tener brillo en los ojos, tenía que tener el cabello sedoso y abundante, labios encendidos, dentadura blanquecina, oreja pequeña. Imagínense ustedes cómo dedicar los días de la vida nada más a cuidar el aspecto físico. Y entonces decía, la buena salud iba a garantizar la buena genética de los hijos y la robustez del estirpe familiar. Pero había que ser esbeltas, había que traer corsés al talle, había que tener pie pequeño, había que tener estatura fina. Imagínense ustedes ese estereotipo. Y a pesar de que decía de que pugnaba por lo intelectual, miren ustedes lo que hablaba de la docilidad femenina. Así lo escribían. Reglas de urbanidad, deberes sociales, normas de etiqueta, economía doméstica, recetas de cocina, labores manuales, cómo educar a los hijos, cómo vestirse, cómo dirigir una casa y a los criados, a qué tipo de sector de mujeres se estaba refiriendo, a cuáles criados. Entonces es evidente que estaba dirigido a un sector de recursos que pudiera nada más dedicarse y tener los recursos a conservarse bellas, ya poder solamente ser dócil, ¿sí? Ser muy buena para la cocina, para la economía doméstica, para todo lo que ya sabemos que es el estereotipo y el modelo tradicional. Continuamos. Sin embargo, fueron importantes estas revistas, porque luego comienza a aparecer una que a mí me llamó mucho la atención, porque en algún momento que comentaba con compañeras que estudian estos temas, consideraban que la primera revista feminista probablemente del siglo XX fuera La Mujer Mexicana. Entonces, La Mujer Mexicana aparece durante 5 años, 1904-1909. Entonces, privilegia la educación, que ya sabemos que ya hay un paso anterior con las otras revistas, pero dice como instrumento de independencia, libertad y verdadera emancipación. Pero cuando le preguntan, sí, que si es feminista, La Mujer Mexicana dice, el feminismo no consiste en el abandono de las gracias naturales y características de la mujer. La emancipación de la mujer consiste en la educación de todas las facultades que la hagan apta para subsistir por sí sola. O sea, está reivindicando el derecho de la mujer a prepararse y a trabajar y a ganar el sustento por sí mismo. Pero fíjense cómo dice más adelante, que la hagan apta para subsistir por sí sola en caso necesario. O sea, nosotros tenemos que ir viendo cómo el discurso de cada una de estas publicaciones tenemos que analizarlo con cuidado. Nos están diciendo en caso necesario. O sea, si no hay un hombre que se encargue de todas las tareas de proveedor. Y entonces dice algo importante, en el hábito del trabajo, ese gran lábaro de toda sociedad.
Eso decía la mujer mexicana. Entonces, yo saben que como yo he trabajado durante más de una década, Hermila Galindo y la revista que ella creó, Mujer Moderna, pues lo que yo hice fue irme a la hemeroteca y buscar todo lo que hubiera de la mujer mexicana para poder ver y poder establecer que con el análisis de la mujer mexicana y mujer moderna, si Mujer Moderna era la primera revista feminista del siglo XX o podíamos considerar la mujer mexicana. Pero revisé todos los números que hay en la hemeroteca de la mujer mexicana, que son 34, y no se asume como feminista. Incluso hay una parte donde dice, nuestro feminismo es a la mexicana, porque la mujer no puede subsistir sin tener a su lado, dice, a un hombre que la proteja. Ese era su feminismo a la mexicana. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis, nos damos cuenta de que no era así. Entonces aparece, pues, le seguimos. Entonces, en 1904-1909, la mujer mexicana. Luego, Mujer Moderna, ¿sí? El Mundo Ilustrado. Ese le muestra diferentes matices, pero también insisten mucho en que las mujeres de estrato social tenían que aspirar a un ideal de belleza, de elegancia y de buen vivir. Debe haberla puesto antes. Pero después aparece, más adelante, continuamos, sigue Mujer Moderna, ¿sí? Entonces, ya estamos aquí con dos, ya en ese momento, ya apareció la mujer mexicana en 1904-1909, ¿sí? Ya nos queda claro que todas las revistas tienen las primeras, dicen hay que preparar a la mujer, ¿sí? Que era la postura conservadora, porque siguen en el esquema tradicional. ¿Para qué? Para desempeñar el papel de ama de casa. ¿Para qué? Para continuar siendo la base de la familia. Pero entonces entra la postura moderna. Estamos hablando ya del siglo XX, inicios. Y entonces es el camino para que la mujer logre obtener un modo de sustento en la sociedad, incluso que logre educar mejor a sus hijos. Seguimos, pero todavía no se habla de la participación política. Y aquí entran estas comparaciones que ya les platiqué que hice sobre la mujer mexicana y mujer moderna, ¿sí? ¿En qué coinciden? En el acceso general de las mujeres a la educación, en que la ignorancia era una de las mayores lacras sociales que afectaban a la población. Laureana Wright, que es de las violetas de la náhuatl, dice, se ha dejado la libertad del corazón para sentir, pero no la libertad de la inteligencia para pensar. Y tanto en una como en otra hay secciones también para higiene, para cuidar a los hijos. En eso coincide. Seguimos. ¿En qué no coinciden? En que la postura de mujer moderna, que ya está aquí, ya está claramente encaminada hacia la emancipación de las mujeres. Ya es una postura feminista que se basa y que se nutre en el pensamiento, no los puse de todos, pero sí puse al principio. Está hasta la orilla la imagen de Hermila Galindo, precisamente la que el Banco de México escogió para, para el billete que aparece ya en los 1,000 pesos, y es la que tengo yo en la primera edición del libro. Y ella hablaba de 3 emancipaciones: la social, los prejuicios de la sociedad, que criticaban a las mujeres que trabajaban fuera de su casa, que nada más querían que estuvieran en el papel tradicional. Y luego la segunda, la del hombre, porque el hombre quería que nada más estuviera en su casa. También había que emanciparse del hombre. Pero ella hablaba de una tercera, que era la del clero, y decía que era la más oprobiosa. Luego, si usted ve la tercera laminita, ¿por qué? Decía, porque manipulaba la conciencia de las mujeres. ¿Esto en qué contexto lo dice Hermila? Lo dice en el contexto de su revista, que primero se llamó La Mujer Moderna, y luego le quita el artículo y le pone solamente Mujer Moderna, y trabaja con Venustiano Carranza como secretaria particular y defiende
la doctrina constitucionalista. Pero hay una orientación feminista desde el principio y sigue las líneas generales europeas norteamericanas de la etapa. Seguimos. Entonces, ya entramos a mujer moderna. Aquí es como un comentario, y es un comentario para entender por qué iba más allá o no iba más allá cada una de estas publicaciones. La mujer mexicana se desarrolla en el porfiriato y es apoyada por el gobierno de Porfirio Díaz. Entre sus escritoras hay una que manejaba muy bien el lenguaje, Matiana Murguía, y miren ustedes lo que escribía. En la guerra Porfirio Díaz es un valiente soldado. En el poder un Juárez. En el hogar un verdadero mexicano. Tiene en su alma el fuego del heroísmo y el genio de la guerra. Ha sido siempre apasionado por los derechos de la patria. Es grande, sencillo y bueno, odia a los opresores. Y esto lo escribe en 1908, cuando ya hay inconformidad manifiesta a lo largo del territorio nacional. O sea, se debía al porfirismo y elogiaba de una manera que, si lo vemos desde el presente, como lo podemos ver ahora, era totalmente desmedido. En Mujer Moderna sí tiene en línea postura feminista muy claras, sí se nutre de lo más avanzado, también es difusora de la doctrina constitucionalista que enarbola Venustiano Carranza y también elogia a Venustiano Carranza. Y Hermila llega a escribir que Venustiano Carranza era como Moisés, como Benito Juárez y Abraham Lincoln. Y también llega a escribir que en el pecho del preclaro ciudadano se halla en vela el alma nacional, como cirio resplandeciente en el azulado firmamento. Nos damos cuenta que las dos manejaban el lenguaje de una manera incluso poética, pero que las dos elogiaban. Claro que no era lo mismo elogiar a Porfirio Díaz, porque ya son etapas diferentes. El carrancismo y la doctrina constitucionalista surge después del asesinato de don Francisco Madero y José María Pino Suárez. Entonces, ya nos damos una idea. Y les digo, Mujer Moderna, incluso ya pude publicar un libro en 2017, que se llama La primera revista feminista del siglo XX en México. Y está en Porrúa. A ver, le seguimos. Entonces, miren, ahí está Mujer Moderna, tenía desde la primera plana, decía, la única revista feminista en México. Y decía, van a encontrar aquí artículos doctrinarios. También decía consejos para mejorar la higiene familiar, etcétera. Pero era muy clara. Artículos doctrinarios. Estaba diciendo, y es la única revista feminista en México. Continuamos. Entonces, Hermila Galindo, imagínense nada más el alcance. ¿Cómo pudo tener ese alcance? Porque Venustiano Carranza le invita a ser su secretaria particular. Porque ella llega a ser oradora del Club Abraham González y es muy elocuente. Porque le da un discurso maravilloso y entonces Venustiano Carranza dice, vente a ser mi secretaria particular. Y entonces ella entra como secretaria particular, es difusora de la doctrina Carranza. La doctora Patricia Garana considera incluso que fue la primera diplomática porque da 6 conferencias en Cuba, ¿sí? En representación del entonces jefe del ejército constitucionalista, encargado del Ejecutivo Federal. Pero ella aprovecha ese sitial porque se dedica a andar por todo México y se dedica a crear consejos feministas. Entonces, los consejos feministas estatales iban a crear un consejo nacional feminista, pero no se queda conforme, sino que a través de las valijas diplomáticas hace contactos con 59 feministas, lideresas de América Latina
Europa y Asia. Imagínense nada más el alcance extraordinario de Hermila Galindo. Extraordinario. Después de yo poder ubicar en el archivo familiar los contactos, hice una lista que está desde la primera edición, y entonces dije a ver qué puedo buscar. He podido ir a Colombia a ubicar la historia de las feministas que estuvieron en contacto con Hermila. He podido ir a Buenos Aires, también ya ubiqué con Argentina, y he podido ir a Alemania y también ubiqué. Solamente he podido hacer eso. ¿Por qué? Como yo le dije en una entrevista que me hicieron hace poco, le dije, pues no me va a alcanzar la vida para poder establecer contactos con los que esa mujer estableció y con las comunicaciones que ya tenía precarias y ahora que son diferentes, tanto que estamos aquí ahorita. Pero bueno, entonces continuamos, ¿sí? Bueno, ya les había dicho, o sea, en Mujer Moderna es dos líneas: la defensa del feminismo, las tres emancipaciones de la mujer, duro, duro, tenemos derecho a participar políticamente, debemos de participar en la toma de decisiones, es necesario conseguir el sufragio femenino, pero la otra parte es, no pero, sino, de manera paralela, las ideas de Venustiano Carranza y el constitucionalismo. Seguimos. Miren, ahí está Hermila, ahí ese es un busto que es que hicimos la gestión hace ya varios años. Ella era de Ciudad Lerdo, del municipio de Ciudad Lerdo, de una ex hacienda. Entonces se logró hacer un busto ahí, y este es el parque, un parque muy conocido ahí en Lerdo, Durango, y es donde está el busto. Ella nació el 2 de junio de 1886, fue huérfana a los 3 días de nacida de madre, de padre a la adolescencia, fue criada por su tía Ángela Galindo. Ya les dije que se metió al Club Abraham González desde jovencita y fue oradora, y que le dio el discurso a Venustiano Carranza cuando él cumplió 55 años, y fue cuando entra a secretaria particular y cuando comienza su labor muy fuerte, definitivamente histórico, a favor de la emancipación de la mujer. Continuamos. Entonces, miren, este es como yo digo, que este es uno de sus minutos impredecibles. 1909. En 1909 ella tenía 23 años. Ella había estudiado taquigrafía, mecanografía y telegrafista, pero estaba muy de militante no de militante en el sentido que ahora lo conocemos, sino participando contra la dictadura de Porfirio Díaz. Y un minuto impredecible, que yo le llamo así, es cuando ella tomó en taquigrafía el discurso de Francisco Martínez Ortiz en Torreón en contra de la dictadura, lo pasa en mecanografía, y entonces, a pesar de que el presidente municipal de Torreón, Garza Aldape, él quería, después no dio a conocer ya el discurso, como ella lo pasó en mecanografía, se comenzó a difundir, y luego cuando llega un momento, llega el hijo de don Benito Juárez García, Benito Juárez Maza, junto con otros correligionarios, pues se dicen quién es Hermila, y entonces, pues ella es, y entonces comienza a darle más duro a la lucha antireeleccionista. Por eso digo yo que 21 de marzo de 1909, uno de los minutos impredecibles de la vida de Hermila Galindo. Seguimos. Ya les dije que fue oradora, lo seguimos, que fue secretaria particular, que creó la revista Mujer Moderna, nos seguimos, ahí está don Venustiano Carranza. Nos metemos ya a los congresos feministas. ¿Por qué, Hermila? Porque yo he podido registrar, con base en los archivos de ella, el archivo familiar, que pude tener acceso a los 102 números de Mujer Moderna, y entonces ubiqué cartas en las que hay intercambio entre el general Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán, para poder hacer el primer congreso feminista, que se efectúa del 13 al 16 de enero
en el Teatro José Peón Contreras. Y se dice que sería a nivel nacional, pero yo no he encontrado registro de participantes de entidades distintas a Yucatán. Sé que tal vez las haya, sé que se requiere más trabajo, pero yo no lo he encontrado. Ahora miren, algunos decían que 600 mujeres participaron, otros que 700. Hay como una especie de consenso en 617. Yo ubiqué una carta del gobernador Salvador Alvarado Venustiano Carranza, donde dice, ya están, es del 14 de enero de 1916, y le informa que comenzaron 700 y que están tratando temas muy importantes y que van a servir para la emancipación de las mujeres, para poder desarrollar su potencial. Es una carta de mucho aliento y de mucho respeto a los derechos de las mujeres. La imagen que está a la derecha es un pequeño libro que hice sobre el segundo Congreso Feminista, porque como lo anunciaron tanto el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México como el Museo de la Revolución, el tema es los congresos feministas de 1916. Y es que fueron dos. El primero del 13 al 16 de enero. Y del segundo no había prácticamente nada, porque del primero, se publicaron en La Voz de la Revolución, que era un periódico de Yucatán, de Mérida. Luego en 1975, las voluntarias del Infonavit lo volvieron a publicar todo y al final pusieron la ponencia de Hermila Galindo que se llamó La Mujer en el Porvenir. Pero del segundo congreso no teníamos registros. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Revisar los archivos familiares, ver qué encontraba sobre el segundo Congreso Feminista para poder aportar un poquito a ese hueco. Entonces, por eso ven esa portada ahí, pero es sobre el segundo Congreso. Ahora, ¿qué pasa en el primer Congreso Feminista? Está muy resumido, pero ahí les va. Nos seguimos. Entonces, ¿qué era lo que pedían y qué fue lo que lograron? Continuamos. O sea, los temas y los resultados, ¿sí? El acceso a la educación, que ya saben que ya era como una demanda generalizada. Pero ¿qué fue lo que lograron? ¿Qué hay en las conclusiones? Crear academias en las cuales se impartieran dibujo, pintura, escultura, decoración, música, ay, se me pasó el acento, perdón, de música, fotografía, platería, trabajos de fibra de nequén, imprenta, encuadernación, litografía, fotograbado, grabado en acero y cobre, floristería, cerámicas. Entonces aquí, ¿cuál es? Cuando lo vemos a 100 años, era un gran avance, sí lo era. Imprenta, encuadernación, fotograbado, floristería. Pero también nos damos cuenta de que pone el énfasis en las habilidades manuales de las mujeres, ¿sí? Decoración, imagínense, escultura. O sea, una mujer con mucha imaginación para hacer escultura, si no tiene habilidad manual, no lo puede hacer. Platería, floristería de toda la vida, imagínense. Algo que es muy pionero para entonces, pago igual a profesores y profesoras y creación de becas. Esa es una demanda vigente en nuestros días, porque hay estudios donde se informa que hay trabajos donde la mujer gana 30% menos que el hombre desarrollando el mismo trabajo. Y estamos hablando del siglo XXI. Y algo que es importante, muy importante, pero que fue tímido en las conclusiones, porque dicen fomentar. Y luego yo le pongo con toda la intencionalidad, no es que venga así, en el bello sexo, como se decía entonces,
el estudio de la medicina y farmacia. O sea, ya el estudio de la medicina y farmacia ya era el acceso. Algo muy importante que había logrado, y con mucho esfuerzo, Matilde Montoya en la etapa del porfiriato. Pero ya meterlo como poderlo institucionalizar era muy avanzado. Lo que no fue avanzado es el infinitivo fomentar, porque nunca se dice establecer, crear escuelas de medicina y farmacia en las que participen las mujeres. Nada más se dice fomentar. O sea, como comencemos tímidamente. Seguimos, por favor. Entonces, uno de los temas de si la mujer podía ser elemento dirigente de la sociedad. Aquí es muy importante lo que pasó en el primero, porque primero aprueban ahí en el Congreso reformar la Constitución del Estado. Por eso les digo que aunque haya sido la convocatoria nacional, pues finalmente fue a nivel local, pues, sin que eso le quite su sentido histórico. Pero dice, fíjese, reformar la Constitución en el sentido de que toda mujer de 21 años o más pueda desempeñar cargos consejiles y el derecho a votar y ser votada en elecciones municipales. Esto lo aprobaron. Sin embargo, esta propuesta que aprobaron las participantes no la pusieron en las conclusiones. Y cuando uno repasa las conclusiones, nada más dice que la mujer podía desempeñar cualquier cargo público que no exigiera vigorosa constitución física, pues no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del hombre, sería capaz, como éste, de ser elemento dirigente de la sociedad. O sea, ¿por qué no pusieron la propuesta si las participantes la aprobaron? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Continuamos. ¿Quiénes eran las actoras? No son todas, pero se puede ubicar en la moderada a Isolina Pérez, Consuelo Zavala, una profesora muy destacada, yucateca de mucho prestigio, que era la presidenta del Congreso, Lola Puerto. El ala radical, Francisca Ascanio. Lo que yo he logrado consultar de Francisca Ascanio es para hacer un trabajo personal sobre Ascanio. Sin embargo, está entre mis pendientes. Mercedes Betancourt, que le decían Meche. Hermila Galindo, que no fue. Amparo Machín, Salomé Carranza, Elena Torres, que eran del grupo de Hermila. ¿Sí? A ver, continuamos. Estas son las actoras del primer Congreso Feminista. Se lee la ponencia de Hermila Galindo. La lee el jefe del Departamento de Educación porque ella no puede ir. Y entonces es una gran ponencia, yo la he analizado, la he mandado artículos indexados a revistas, se ha publicado y yo creo que se cubrió, hubo una cortina de humo por una sola frase, que fue la que se quedó para la historia y que se registra. Porque Hermila Galindo pidió educación sexual y dijo que la mujer tenía instinto sexual. Y la frase causó conmoción. Y Sorina Pírez ya no quería que se siguiera leyendo el trabajo. Y hubo quien le gritara inmoral. Siempre por ahí se registra que quien estuvo más en contra fue Isolina Pérez. Sin embargo, Mercedes Betancourt dijo que se analizara el trabajo. Pero le gritaban inmoral, inmoral, y ya, ¿y cómo es posible? Y entonces ya no se le dio toda la importancia que debía ser a todo lo que se decía sobre la situación de la mujer, ¿sí? En el primer Congreso Feminista. Pero continuamos. La historia continúa. Porque Hermila Galindo, hay cartas que puedo registrar, hay intercambio, de nuevo con el general Salvador Alvarado, hay también algunas declaraciones de Salomé Carranza, donde se dice que Hermila quería un segundo congreso. ¿Por qué? Porque quería que se notara, estaba muy cerca, ya, el constituyente del 17,
y entonces quería influir en la petición del sufragio para la mujer. Entonces, si hagamos un segundo, y ella decía en la Ciudad de México, y he logrado registrar documentos donde la apoyan, Edmundo Bolio, un escritor de la época, Salomé Carranza, pero finalmente no logran que se haga en la Ciudad de México. Y entonces se hace de nuevo con el apoyo de Salvador Alvarado en Mérida, Yucatán. Manda Hermila Galindo a Salomé Carranza y Elena Torres, y en Veracruz dan una entrevista y le pregunta, entre muchas otras cosas, el reportero le dice a Elena Torres que qué quieren las feministas. Miren nada más si no estaban avanzadas. Estamos hablando de hace más de 100 años. Dice igualdad política, tener los mismos derechos y prerrogativas que el hombre. Ahora, el segundo congreso fue el 23 de noviembre al 2 de diciembre de 2016. Perdón, de 1916. Qué errorzote, ¿eh? En 1916. Seguimos. Miren, aquí está otra vez, las mujeres y el voto. Me voy a la cuestión política. Les comento nada más que uno de los logros que hubo entonces, sin que esté aquí la diapositiva, es lo que ellos llamaban, lo que estuvieron analizando sobre el divorcio. Ya tenía derecho la mujer a divorciarse porque ya había un decreto emitido por Venustiano Carranza para el divorcio. Pero entonces ahí en el Congreso discutieron si el cónyuge culpable, como se decía, a quien había originado el divorcio, tenía derecho a intervenir en la educación de los hijos. Y entonces, uno de los temas que para entonces fue muy importante, ¿sí? Es que sí tenía derecho. O sea, aunque se hubieran divorciado, el que llamaban cónyuge culpable, porque era cónyuge inocente, era quien no había tenido la culpa. Y el otro era el cónyuge culpable, que por lo general era el hombre. Entonces, que sí tenía derecho a intervenir en la educación de sus hijos. Y ahí hubo una discusión muy fuerte en el segundo Congreso Feminista, porque entonces había enfermedades muy fuertes como la sífilis. Y entonces ahí fíjense nada más de dónde vienen los estudios que ahora se llaman prenupciales. Vienen del segundo Congreso Feminista, porque ahí se establece que si una pareja quiere contraer matrimonio, tiene que hacerse estudios prenupciales para saber cuál es su condición de salud. Y luego la discusión estaba en que ellos tenían más, los hombres, porque podían contraer sífilis y pasársela a la mujer. Pero entonces dijeron, también hay mujeres que por genética tienen alguna enfermedad y esto tiene que ser general. Pero imagínense hace más de 100 años, que es la base de que se tienen que hacer estudios prenupciales. Ahora, cuando entra lo de las mujeres y el voto, le ponen en el tema electoras y candidatas, o sea, votar y ser votadas, lo plantean así como interrogante y se la pasan discutiendo. Y unos que no, que hay que esperar. Y otra por Francisca Ávila, unas más audaces, otras más conservadoras. El hombre no necesitó siglos para aprender a votar. Se debe comenzar a hacerlo, pero fíjense lo que dicen, aprender a votar, no ser votadas. Luego, el obrero vota y participa en su destino. ¿Por qué no podemos hacerlo las mujeres? Comencemos en el municipio, cuando menos. Esperanza Romero. Luego ahí va otra. El hogar es lo primero. Ser buena ama de casa, madre. Mire esta, el voto nos amargaría la vida porque somos apasionadas. Nos enojaría que no ganara algún candidato nuestro, Consuelo Andrade. Y luego otra de las más radicales. No consiento que me llamen feminista exaltada. La mujer no debe llorar, 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 sino luchar, luchar, luchar. Mercedes Betancourt. Seguimos. Entonces, no hay, aquí está el ala moderada, miren, Matilde de Paullada, que era la presidenta, María Dilia Macías de Trujillo, Consuelo Andrade.
Y en el ala radical, Francisca Ascanio, Porfiria Ávila de Rosado, Hermila, que no va, Salomé Carranza, Elena Torres, Mercedes Betancourt, Artemisa Sáenz Royo. No va Hermila, pero manda otra vez otra ponencia. Pero la ponencia se concentra en defenderse de que lo hubieran dicho inmoral en el primer Congreso Feminista. Y duro, y duro, y duro, y tenemos derecho, y vamos a pugnar por la participación política, pero no va ella. Manda la ponencia. Seguimos. Ella pide después de esto, o sea que fue muy importante el primer Congreso Feminista y el segundo, los dos, muy importantes, donde hay una participación fundamental, desde luego, de las profesoras yucatecas, fundamental, política del general Salvador Alvarado como gobernador de Yucatán y de gran impulso de Hermila Galindo. Entonces pide el sufragio restringido al Congreso Constituyente. Se va a Querétaro, incluso yo ubiqué una entrevista en la hemeroteca y ahí explica, y grosso modo dice: en estricta justicia, la mujer debe ejercer todos sus derechos políticos y sociales, al igual que contribuye de igual manera al sostenimiento de la sociedad. ¿Qué problema, qué cuestión pueden discutirse en el mundo cuya solución no haya de repercutir sobre la vida de la mujer directa o indirectamente? Miren esto, su fallo, señores legisladores, pasará a la historia, ya denigrándolos, ya glorificándolos. La respuesta del constituyente a la modificación al artículo 134 constitucional no se dio. Grosso modo, dicen: no hay movimiento alguno para aceptar la propuesta de Hermila Galindo. Se denegó la propuesta. Sin embargo, ella dice, el artículo 134 dice que todos los ciudadanos podemos participar y los ciudadanos somos hombres y mujeres, y acepta ser postulada por el 5º distrito electoral de la Ciudad de México. Un error histórico era creer que había ganado, y decía que el colegio electoral no se lo había permitido, y en líneas así. Pero como yo tuve acceso y tengo todas las copias de su revista, en el número 72 de su revista acepta su derrota y dice que se quedó en 4º lugar y que ya habló con el candidato triunfante, Ernesto Aguirre Colorado. Pero eso, y dice que en política hay que saber perder y ganar. Y acepta su derrota y ella perdió. Pero ahí les va la siguiente. Y dice: sí, acepto que ganó Ernesto Aguirre Colorado, pero me erijo a partir de este día en censor legislativo. Y se dedica a ver qué hace Ernesto Aguirre Colorado en la Cámara, y como no hace nada, llega un momento en que lo califica como diputado del silencio. Hermila Galindo escribió también La doctrina Carranza y el acercamiento indolatino en 1919. Esta portada que ven ahí es la portada que la editorial de Miguel Ángel Porrúa, porque reeditó ese libro escrito en 1919. Ahí me pidió que yo escribiera la introducción para poder introducir al personaje, que a la autora, que es Hermila Galindo. Y ese libro tiene los principios fundamentales del Estado mexicano a relaciones internacionales: la no intervención, el respeto a la autodeterminación, la colaboración. Seguimos. Venustiano Carranza es asesinado el 21 de mayo de 1920, y esto se atribuye a los caudillos del norte, a Plutarco Elías Calles y a Álvaro Obregón. Entonces sale del escenario público Hermila Galindo. ¿Qué pasa? Les voy a decir grosso modo lo que pasa. En 1923, a los 37 años de edad, imagínense ustedes, ella se casa
se casa con un comerciante que tenía una voz maravillosa, que la conquista por su voz. Le decían el Caruso de México y se llamaba Miguel Enríquez Topete, ¿sí? Tiene una hija, la hija es Hermila del Rosario, les seguimos. Yo tuve oportunidad de poder hablar, tener acceso al archivo familiar. Pude entrevistar desde 2009 a la hija de Hermila Galindo, que se llama Rosario Topete Galindo. Ahora ella es una persona muy grande. Cuando yo la entrevisté tenía 82 años. Y es otra historia cómo pude llegar a ella. Le seguimos. Ahí está ahí está la foto de Hermila Galindo con Miguel Enríquez Topete. Seguimos. 1938. La lucha de las mujeres por la conquista del sufragio parecía que iba a lograrse. Sin embargo, el presidente Lázaro Cárdenas no promulgó el decreto y nunca entró en vigor en 1938. Esther Chapa, una dirigente de la época feminista, en una entrevista que le hace Mario Escurdia en la década de los 40, dice, nos quedamos atrancadas en pleno triunfo. La doctora Patricia Galeana, en una reunión en el INER, dijo que tuvo frente a ella, cuando fue directora del Archivo General de la Nación, un informe que le da un abogado brillante de la época, muy joven, Jesús Reyes Heroles, al presidente Cárdenas, donde le aconseja que no se le otorgue el derecho a votar y ser votada a las mujeres porque van a votar por la derecha. Y entonces, y serían influidas por el clero. El hecho es que no se promulga ese decreto. En 1947, el presidente Miguel Alemán otorga a las mujeres el derecho a votar y ser votadas en las elecciones municipales. Luego llegamos a 1953, 17 de octubre de 1953, la siguiente, cuando el presidente Adolfo Ruiz Cortines da el decreto presidencial que registra el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Hermila Galindo, cuando sale del escenario público, se va a vivir a Santiago de la Peña, Veracruz, y llega a tener contacto con Adolfo Ruiz Cortines, quien era político de allá. Él la conocía. En 1954, el presidente Adolfo Ruiz Cortines le da la distinción honoraria de primera mujer congresista a Hermila Galindo. Entonces, tal vez por eso hay personas que se van con el error de que Hermila Galindo fue la primera mujer congresista. No, recibió un nombramiento honorario de parte del presidente Adolfo Ruiz Cortines, quien reconoció todo lo que ella había hecho a favor de la emancipación de las mujeres y de su derecho a ejercer, a ser ciudadanas, a ejercer plenamente sus derechos sexuales, políticos, sociales. Continuamos. Estamos por terminar. Ella muere el 19 de agosto de 1954, cuando ella era anticlerical, pero hizo un texto que se llamó Credo, nada más, y entonces en el Credo, yo solamente estoy poniendo un pedacito chiquitito, porque es un poquito más largo, larguísimo, que también cuando estuve en Argentina, chequé que lo pudo publicar allá, incluso después del asesinato de Cárdenas. Ella fue corresponsal de la revista Nuestra Causa en Buenos Aires, Argentina. La revista Nuestra Causa, una de las revistas feministas más importantes de Argentina de inicios del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Entonces decía, a quienes nos acusan, dice, de que nos salimos de nuestra esfera, contestamos, la esfera de la mujer está en todas partes, porque la mujer representa más de la mitad del género humano. Su vida está íntimamente ligada a la de la otra mitad. Los intereses de las mujeres y de los hombres no pueden separarse. La esfera de la mujer está, por lo tanto, donde quiera que esté la del hombre, es decir, en el mundo entero. Entonces, prácticamente con eso terminamos. Pasamos rápidamente a las demás. Primera edición es esa, y usted, segunda edición, esa es la portada. La otra, tercera edición,
de la Legislatura Federal de 2017. Les agradezco mucho la atención y estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Rosa María, muchísimas gracias por ese panorama amplio, rico, que nos hace, que nos acerca de alguna manera a todo lo que motivó esta reunión de 1916, a lo que hay atrás, a cómo se fue construyendo la posibilidad de que existiera una reunión como esta, y lo que se discute, la forma en la que se discute, los temas, la relevancia de esos temas que incluso, como dices bien, todavía hoy en día seguimos hablando de eso, ¿no? El que la mujer conozca su cuerpo, por ejemplo, que era una de las demandas que estaba ahí en el primer congreso, si recuerdo bien, en el primer punto, que la mujer conozca, decían, de su fisiología, de sus posibilidades, ¿no? Y, en fin, es una historia bien interesante que nos daría para muchos foros, si podríamos hacer incluso uno de cada tema, ¿no? Pero te agradezco muchísimo que además nos hayas permitido observar cómo fue más allá de esto, ¿no? Cómo trasciende en los primeros años, en 1917, que se discute la Constitución y cómo además se van manteniendo Ermila de alguna manera vigente, aunque más acotada, ¿no? Pues ella misma se pone un poquito un freno después de 1920. Y pues te agradezco mucho. En cuanto terminemos con la participación de Carla, a quien voy a darle la palabra en un momento, vemos si tenemos preguntas del auditorio y ya continuamos en una segunda ronda antes de despedirnos. Carla Espinosa es nuestra siguiente invitada. Ella es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, candidata a doctora en Historia por la misma institución. Se ha especializado en la historia política del México contemporáneo. Sus temas de interés son historia parlamentaria, historia de las mujeres e historia de la UNAM. Actualmente es coordinadora de investigación y difusión del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Carla, pues yo sé que tú nos vas a regresar y de alguna manera nos vas a poner en el foco en el Congreso en sí mismo y cómo sucede, cómo se organiza y qué lleva a estas mujeres a discutir con tanta pasión en los temas tan relevantes que se discutieron en el Congreso. Adelante, Carla. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos observan desde las redes del Museo Nacional de la Revolución. Yo soy Carla Espinosa Mote y bueno, pues es un gran honor para mí poder participar en este foro que conmemora justamente este congreso, el congreso que hace 105 años se estaba llevando a cabo en Mérida, Yucatán, y que conocer acerca de él creo que nos deja un sabor de boca como de ir sopesando los avances de la lucha feminista, pero también ver las grandes similitudes que existen en algunas demandas, al leer algunas de las discusiones, de las ponencias, de pues los debates que se dieron en ese congreso, nos quedamos creo que con esta sensación de que estamos ante un ejemplo histórico de las mujeres que todavía tiene gran vigencia y por eso creo que esta conmemoración pues es muy importante y también quiero decir que me siento muy honrada y emocionada por compartir mesa con la doctora Rosa María Valles, pues he leído todos sus trabajos porque pues soy muy admiradora de la trayectoria histórica y política de Ermila Galindo y pues sus trabajos son fundamentales. Entonces, desde lo poco que yo pueda aportar, pues espero poder estar al nivel de pues la ponencia de la doctora Rosa María. A mí me interesa mucho hablar sobre el Congreso Feminista, por su importancia como un ejercicio de participación política para las mujeres. Recordemos que en su momento, pues, como ya lo hemos visto con todo este contexto amplio en el que se discuten ideas feministas, pero también políticas y en un momento de transformación fundamental para nuestro país, las mujeres no contaban con derechos a la de participación política, no eran consideradas ciudadanas por una serie de prejuicios que perduraron durante mucho tiempo en el imaginario de los varones que eran quienes protagonizaban el espacio político.
Y entonces yo a este congreso, también como estudiosa de los fenómenos parlamentarios, lo considero como un ejercicio parlamentario que está realizado como y organizado con todo este modelo asambleario en el que hay, se trata de tener todos los elementos puntuales que son organizados por las propias mujeres que constituyen la comisión organizadora del evento, para que algo muy importante, este evento tenga y se plantea, aunque en su momento, y como ya nos dijo la doctora Rosa María, no llega a tener esta vinculación con los espacios legislativos establecidos en el Estado o a nivel federal. Sin embargo, sí hay una aspiración que se demuestra desde que se emitió la convocatoria para que los resultados de estas discusiones se llevaran al ámbito de las leyes. Entonces, en ese sentido, yo quiero pensar mucho en cómo estas mujeres que asisten al evento, muchas de ellas, la gran mayoría profesoras del estado de Yucatán, pues no habían tenido esa experiencia de participar en un evento de esta magnitud, que además pues está enmarcado en un contexto político en el que digamos que reina la visión o la expectativa, porque se tiene la conciencia de que se está construyendo un nuevo modelo de país. Entonces, en este sentido, incorporar a las mujeres, pues resulta una tarea que yo creo que fue en su momento muy visionaria por parte del gobernador de Yucatán y al que respondieron las mujeres del estado, creando gran revuelo a nivel nacional y bueno, para muestra todas las discusiones que se suscitaron alrededor de si iba a participar o no Hermila Galindo, que era como la representante del poder central, si su ponencia era o no, bueno, lo decían en su momento inmoral, o si en realidad estaba haciendo una aportación interesante a las discusiones feministas. En ese sentido me interesa la cultura política de la época, cómo se trató de fomentar esta participación desde un ejercicio de estas características, que incluso dada toda la, salvando o tratando de tener en cuenta que sería un anacronismo decirlo así, pero de todas formas lo voy a decir, como una especie de parlamento abierto, es decir, con esta intención de que haya una incidencia ciudadana para que las mujeres discutan qué es lo que piensan sobre ellas mismas y sobre el rumbo o el papel que deben ellas de tener en el rumbo de la nación. Entonces, la ponencia va un poco por ahí pensando en cómo se organizó, cuáles fueron los elementos que llevaron a pues, emitir las convocatorias, cómo se pensó que se tenía que organizar un evento de estas características, algunas ideas que se dijeron en ese congreso. Y bueno, pues sí quiero comentar que efectivamente la participación de Hermila Galindo desató una polémica que también es muy interesante, pero también creo que más allá de lo que dijo Hermila Galindo, la propia discusión de las asistentes, que tenía mucho que ver con el sistema educativo, se enfocaron muchísimo en la educación, pues habla de como esta tendencia liberal de la época y que para ella resultaba muy importante que era la educación y su papel fundamental en la emancipación de las mujeres. Entonces, sobre eso vamos a hablar un poquito y voy a compartir a continuación mi pantalla y desafortunadamente me dice que el host no me ha permitido compartirla. Entonces, no sé si pudieran ponerme como host para poder compartirla. Si me van comentando por aquí. Si no, bueno, en lo que creo que podemos ir avanzando en eso. La conferencia la titulé El primer Congreso Feminista de Yucatán, un ejercicio parlamentario. Ahora sí ya puedo compartir. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces les comentaba que lo considero un ejercicio parlamentario porque tiene estas características de un parlamento en el que su sentido más básico como parlamento es un espacio de discusión con reglas establecidas para que esta discusión dé resultados o conclusiones. En ese sentido, pues las mujeres que estaban ahí tenían reglas muy bien establecidas de cómo debía ser la participación en cada una de las sesiones, buscando objetivos concretos.
Ahorita vamos a platicar de cuáles eran esos objetivos. El Congreso Feminista, el primer Congreso Feminista de Yucatán, pues se llevó a cabo en enero de 1916, pero su convocatoria se realizó en octubre. La convocatoria se emitió por parte del gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, el 28 de octubre de 1915 e inicialmente la intención era que se llevara a cabo en diciembre de ese mismo año. 1915 es un año clave para la Revolución Mexicana. Recordemos que después del derrocamiento de Victoriano Huerta en 1914 y el rompimiento de los grupos que conformaban al ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, que era el primer jefe, logra tener esta representatividad que le costó mucho trabajo y la legitimidad pues fue cuestionada, pero para octubre de 1915 ya había conseguido la aceptación o el reconocimiento diplomático de algunos países extranjeros, entre ellos Estados Unidos. Entonces, para octubre, justamente cuando, digamos, está más fortalecido el grupo carrancista, el gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, emite esta convocatoria. Y él es un carrancista también, entonces se adscribe al mismo grupo político y tratan como de llevar a cabo este proyecto, en el caso de Salvador Alvarado, abiertamente socialista para su estado, para Yucatán, y cuando emite esta primer convocatoria, pues alcanzamos a observar en sus puntos que como en la época se consideraba, y es una de las premisas del liberalismo, hay una división entre el mundo público y el mundo privado, que entiende a la realidad como dividida en estos dos sectores, en donde a la mujer se le considera un ser subordinado que expresa su desarrollo de su vida en el espacio privado, y al contrario al varón como el poder expresado en el espacio público. Esta dicotomía, que es clarísima, yo diría que se empieza a cuestionar el papel de la mujer únicamente en los espacios privados. Sin embargo, para la época, y lo vamos a ver en algunas de las conclusiones, todavía no se avanza totalmente, digamos, hacia cuestionar este mundo binario, y todavía es muy común en los discursos, e incluso se expresa en las conclusiones, que una de las razones por las que las mujeres deben de tener incidencia en el mundo público y sobre todo a través de la educación es que ellas son las madres que van a formar a los nuevos hijos o a los nuevos ciudadanos, y de ellos es el futuro de la patria. Entonces vemos todavía muy fuerte el tema de la maternidad. A diferencia de posturas feministas más contemporáneas, que sí simplemente cuestionan esta separación binaria entre el mundo público y el mundo privado. En la convocatoria se inicia considerando que la mujer yucateca ha vivido entregada al hogar y que sus obligaciones se expresan, y lo dice como lo dice textualmente, en una vida quieta, empírica, sin dinamismo, que trascienda la evolución y aspiraciones. Es decir, hay una caracterización completamente negativa del mundo privado, de las labores domésticas o del papel o la importancia que tienen estos. Y también es una dicotomía que yo creo que los feminismos más contemporáneos ya la tienen como más trabajada, y ya no está tan esta visión de denostar las labores que se realizan en el ámbito privado, porque pues son las que sostienen en sí todo el mundo público y la economía incluso. Entonces, en este momento observamos una visión que es la visión del gobernador Salvador Alvarado, en el que el orden de las cosas debe modificarse mediante lo político. Entonces, aquí entra el proyecto socialista del general Salvador Alvarado, que considera que hay una intención de incorporar a la mujer a los servicios a la patria, más allá de los espacios en los que ya participa. Y por eso en la convocatoria busca incorporar a las mujeres que desde su perspectiva pueden participar en el proyecto, y para él las que pueden participar son aquellas que tienen mínimo estudios primarios, que pues también hay que decirlo, en la época era poco común que las mujeres accedieran a niveles más altos de educación, aunque ya hay profesionistas en el país. Sin embargo, la educación primaria no solamente es un espacio donde sí asisten mujeres, sino que la mayoría de las docentes son también mujeres. Entonces, en esta convocatoria están
excluidas, las mujeres analfabetas, las mujeres indígenas, y ellas pues no participan del proyecto, aunque no necesariamente están, del proyecto del Congreso, perdón, aunque no necesariamente están excluidas de su proyecto político. También en la convocatoria, el general Salvador Alvarado considera que existió un matriarcado histórico. En su retórica, este matriarcado, que es como una alusión al pasado idílico, pues habla de que hay una historicidad del yugo de las mujeres. Eso es muy común. Se trata de como idealizar el pasado, un pasado remoto, un pasado idílico, y eso pasa también en algunas de las ponencias, que es un ejercicio también de exploración para desnaturalizar la situación en la que viven las mujeres. Es decir, si en el pasado existió un matriarcado, entonces, ¿por qué tendría que ser natural el estado de cosas en el que se vive en su momento? También en la convocatoria se plantea que es un error que la educación de la mujer, tal como está en su momento, está dada para un momento o una sociedad que ya no existe. Ellos están considerando que están a la vanguardia y estamos en un momento revolucionario. Entonces considera que como parte del proyecto renovador debe de atenderse el proyecto educativo, que este es el punto central de las discusiones. Con educación se infiere pues no únicamente que se refiere al tema institucional, es decir, de la educación formal, sino que es algo más cercano al tema que ahora igual ya está más trabajado, que es el de la cultura. Entonces, en el marco del pensamiento evolucionista de la época, justifica esta necesidad de que se modifique la educación, hablando de que, y voy a citar a la convocatoria, la vida activa de la evolución exige su concurso en una mayoría de las actividades humanas, es decir, el concurso de las mujeres, que las mujeres tengan que participar. Y bueno, continúo con la convocatoria. En su momento, con todas estas justificaciones, la inclusión de las mujeres de los saberes y de los espacios públicos radica en la maternidad. Y ahí está este punto que es el que les comentaba. Su educación se justifica en el hecho de que la educación con independencia y libertad tiene que darse para que sus hijos, y voy a citar nuevamente la convocatoria, que constituyen la patria futura, se eduquen imitando en las madres edificantes ejemplos de labor y libertad. Cierro la cita. Es decir, el hijo, por supuesto que se piensa sobre todo en los hijos varones o en las hijas, en la medida en que son madres de futuros varones, que ellos sí serán los hombres libres. Entonces, pues vemos todo este discurso que está alrededor de la educación con profesoras, y yo incluso, pues después de leer todas las discusiones, pareciera, o más bien pensaría que este Congreso, además evidentemente de los temas políticos, pues podríamos considerarlo como un Congreso hasta pedagógico. Ahorita vamos a avanzar un poquito más en eso, pero tengamos presente que el tema principal es la educación. Y bueno, también Salvador Alvarado, dentro de su filiación política con el constitucionalismo y con el carrancismo, alude a la ley del divorcio y pues lo pone como la muestra de que la revolución, dice, ha manumitido a la mujer, como que ha liberado a la mujer. Y esta es una declaración política de afinidad con el proyecto carrancista. Y con esta medida, esta reforma que es carrancista de 1914, que es la ley del divorcio, él apunta que de acuerdo al cambio legislativo, las mujeres deben reclamar sus derechos y señalarle al Estado cuál es la educación que necesita. Y bueno, de aquí bien se desprenden en la misma convocatoria del 28 de octubre los temas que son los que van a discutir las mujeres. No los voy a leer, pero se los voy a dejar aquí para que puedan observarlos. Estos temas se plantean como puntos, ¿cómo decirlo? Como los grandes temas a discusión, como los puntos que va a abordar el Congreso. Y lo más interesante, me parece, es que de acuerdo a este planteamiento, ya cuando se emite el reglamento, se plantea que se van a crear comisiones. Las comisiones emulan a las comisiones legislativas. Va a ser una comisión
por cada uno de estos puntos y cada comisión tendrá como su encomienda discutir estos puntos para hacer un dictamen que a su vez sería discutido. Entonces, estas premisas pues justifican la realización de un ejercicio parlamentario que podemos considerar que es un ejercicio de corte vertical, porque el gobernador del estado es el que está llevando las riendas de cuáles van a ser los temas. Eso no implica que las mujeres no tuvieran injerencia en todo lo que sucedió en el evento. Sin embargo, pues está ahí, el gobernador dice qué van a discutir y además él decide quiénes van a conformar el comité organizador. Él solo, digamos que su participación va hasta ahí. Después de eso ya deja a las mujeres que se organicen por su cuenta, lo cual también es un ejercicio interesantísimo, porque si bien tienen estos puntos y además del apoyo, no nada más por haberlo convocado del gobernador, sino también tienen recursos públicos del Estado, las mujeres son las que lo van a organizar desde la primera reunión que tienen, ellas deciden quién va a ser la presidenta de la comisión organizadora y de ahí ellas se van solitas. Entonces, el punto 7 de la convocatoria dice, y aquí es muy importante porque de ahí viene este carácter que pretende ser vinculante con las leyes, las resoluciones de este Congreso tendrán el carácter de proyectos que serán elevados a la categoría de leyes. No se dice a qué nivel, se intuye que es a nivel local y pues se dice en la convocatoria que es con el análisis previo de la Secretaría de Gobierno. El alcance entonces pues se plantea para el Estado, pero la expectativa es alcanzar un impacto nacional y pues yo considero que de ello también se deriva la relación que hay entre el gobernador con el propio primer jefe y presidente provisional Venustiano Carranza al invitar a Ermila Galindo. Ermila Galindo en ese sentido es una representante del poder federal y su presencia causa mucha polémica, yo considero, no únicamente porque venga del centro, venga de la Ciudad de México y se imponga verticalmente su presencia, porque además, bueno, después ya dijo que no iba a asistir, sino por el contenido de su ponencia, que ya la doctora Rosa María nos platicó un poco de qué iba y la polémica esta por la educación sexual. Pero ahorita avanzaremos un poquito más en cómo lo fueron preparando. Y aquí ya viene la organización que se llevó a cabo entre noviembre de 1915 y enero de 1916. Se realizaron 12 reuniones preparatorias por parte del comité organizador que fue presidido por la maestra Consuelo Zavala. Y bueno, en la primera junta preparatoria que se lleva a cabo el 3 de noviembre, emiten la convocatoria pública para el registro de asistentes, en el que ya llaman a las mujeres de todo el estado para que pidan licencia porque tendrán que faltar a su trabajo y está sobre todo llamando a profesoras y les dicen que pueden solicitar esta licencia ante el jefe del Departamento de Educación Pública. Después ya les van a decir que al final las clases se van a suspender en todo el estado, es decir, entre el 13 y el 16 no hubo clases en Yucatán, porque casi todas las maestras andaban en el Congreso Feminista. Y en la comisión, en esta reunión, la primera del 3 de enero, se nombró a la junta directiva. Ya entre ellas comienzan a organizar el evento y, bueno, se determina primero que se va a llevar a cabo entre el 17 y el 23 de diciembre y, bueno, después resulta que no se lleva a cabo en esas fechas. Yo intuyo también que pues la organización resultó muy ardua y pesada y probablemente por eso tuvieron que retrasarla un poco para que se llevara a cabo hasta enero. El 25 de diciembre de 1915 se llevó a cabo la publicación del decreto que ya incluye el reglamento del Congreso Feminista y en este pues ya se establece el modelo asambleario. Entre otras cosas, pues se determina que va a tener una mesa directiva, que la mesa directiva se elige en la primera sesión preparatoria con una presidenta, vicepresidenta, 10 vocales y 3 secretarias.
se va a dar la formación de comisiones, se establece también que habrá votos particulares y votaciones, así dice en el reglamento, nominales y de viva voz. Es decir, se plantea que van a decir el nombre de la congresista, esta se va a poner de pie y va a decir el sentido de su voto, ya sea a favor o en contra de lo que se esté discutiendo, pero pues eso no se puede llevar a cabo porque pues quizá en este momento cuando lo plantean esperan que sean pocas mujeres las asistentes. Sin embargo, imagínense hacer eso con 700 o 600 y tantas asistentes que hayan estado presentes, entonces era improcedente. Y bueno, también dice que solo serían leídos los dictámenes y otros textos que recibirían para ser publicados, y los otros textos serían publicados por la prensa. Sin embargo, en las memorias del Congreso, pues vemos que no solo leyeron dictámenes, se dieron espacio para leer poesía, para leer otros discursos, es decir, la discusión política fue el centro de todo el evento, pero también se dieron espacios para otras cosas como estas, como decir un poema, y la participación de todas las congresistas fue, yo creo que un ejercicio extraordinario, porque no, a pesar de no tener, digamos, esta experiencia, todas ellas, pues discutieron de forma muy intensa, es decir, no se debatieron los temas como aprobados, sí, todas aprueban, hubo votos particulares, hubo disputas, hubo negativas a aceptarlo, es decir, hubo comisiones que se quejaron de cosas, es decir, hubo un involucramiento muy fuerte por parte de las congresistas. En la sesión inaugural, pues como aquí vemos, se plantea de esta forma. Este es el programa que preliminarmente la comisión organizadora emitió. Sin embargo, pues como ya vimos, también aquí se coló la ponencia de Hermila Galindo, que ellas habían determinado que no se iba a leer. En la comisión organizadora estaba, ya había analizado la ponencia y discutieron en 2 sesiones si se iba a discutir, si se iba a presentar o no. Decidieron que no se iba a presentar, pero que podía hacerse fuera de programa en otro momento. Sin embargo, en este momento, cuando ya se da la inauguración, sí se leyó y causó muchísima polémica. Y bueno, pues voy a hablar de algunos debates. Sería muchísimo hablar en este espacio de todo lo que se discutió en aquel momento. La verdad es que es un tema, es un momento y de discusiones muy álgidas en la que participaron, les digo, de forma muy intensa. Y pues para acercarnos a este congreso, estas memorias pueden leerse porque en 1975, que fue el Año Internacional de la Mujer que se celebró en México, el Infonavit, las mujeres del Infonavit, porque era el sindicato, decidieron publicar con motivo del evento que se estaba llevando a cabo en 1975, las memorias del Congreso Feminista, y es el texto pues más asequible que tenemos para ver toda la discusión. Ahí vienen crónicas periodísticas, vienen las actas de las reuniones que tuvieron en la comisión organizadora, vienen las conclusiones, vienen los debates, es muy rico, es como una especie de diario de los debates, si es que se vale la comparación con este congreso. Y bueno, yo voy a hablar de algunos debates, no de todos, porque les digo, eso sería muchísimo, pero el primero y el que fue protagonista, que ocupó mucho espacio en la prensa, fue el de la discusión por la inmoralidad de la Galindo, y lo pongo así entre comillas porque así se refirieron a ella despectivamente algunas congresistas. La ponencia de Hermila Galindo causó muchísimas disputas, pero yo me centraré en una que dio pie a esta, que yo la pongo aquí entre signos de interrogación, porque después de discutir si era inmoral o si no era inmoral haber leído en la conferencia de Hermila Galindo, una congresista que fue Isolina Pérez, justamente de quien ya nos habló la doctora Rosa María, pidió que, porque, ahí va, están discutiendo las mujeres sobre este tema, sobre la conferencia de Hermila, sobre la educación, sobre el papel de la educación, si es que tenían o no que enseñar religión
en las escuelas, que era un punto central, porque la discusión se orienta hacia la instauración de la educación racionalista, que tiene sus bases profundamente anticlericales. Entonces, en las tribunas del espacio del teatro estaban los invitados, y entre ellos había muchos varones. Entonces, Isolina pues se atrevió a levantarse y dijo que pedía que los hombres no tomaran parte en las discusiones, manifestando su opinión por medio de los aplausos. Es decir, yo imagino que cuando estaban en la parte más intensa de los debates, muchos hombres seguramente gritaban hurras, gritaban cosas, o aplaudían o no aplaudían, y pues esta maestra se atrevió a levantarse y decir que ellos no tendrían por qué estar participando, lo cual levantó ahí como otro debate, y estando en un momento del debate tan fuerte. Y bueno, se levantó otra de las congresistas, que fue Candelaria Ruz Patrón, y ella, pues ante esta declaración, digamos, emergente, y una cosa que no se esperaban, pues, discutir, porque no estaba en el programa ese tema, si podían o no los hombres participar, si podían o no aplaudir, ella también se paró, y bueno, ella dijo que no voy a hablar ni en pro, no voy a leer ni en pro ni en contra de la conclusión que se está discutiendo. Me quiero referir únicamente a las palabras de la señorita Isolina Pérez y manifestar qué injusto es impedir que los hombres aplaudan. ¿Qué pretende el feminismo, señoras y señoritas? Quiere la igualdad intelectual de los hombres y de las mujeres. No pretende que las mujeres se impongan al otro sexo, es decir, se dice que si se les prohíbe a los hombres intervenir, pues entonces las mujeres estarían imponiéndose sobre de ellos, aunque estuvieran en un congreso feminista. Y dice, y como hasta hoy ellos han sido los fuertes, a ellos tenemos que preguntarles el camino que debemos de seguir para conseguir el mismo fin. Y en ese momento los hombres en las galerías se pusieron a mover sus pañuelos en apoyo en vez de aplaudir a este discurso. Y dice, si somos revolucionarias y queremos transformar la vida de la mujer, si pretendemos igualarnos a los hombres, es necesario buscar el camino en los principios de la liberalidad, que hará verdaderamente fuerte a la mujer moderna. Es decir, a mí esta parte me parece interesantísima por la vigencia que tiene una discusión de este tipo. En su momento no era un tema del Congreso, sin embargo, sí podemos pensar que en el imaginario colectivo, aunque las ideas feministas no estaban popularizadas como sí se popularizan después y comienzan a discutirse más profusamente ya en la década de los años 20, aquí estamos viendo como este pensamiento inicial que es tan recurrente de que el feminismo busca imponer a las mujeres por encima de los hombres. Es decir, que considerarlos en un plano de igualdad como se planteaba en la época no era su objetivo, sino que las mujeres ahora estuvieran por encima de ellos. Y de ahí vienen discursos también y que se expresan en este momento, que eran muy comunes y que siguen siendo muy comunes, de los objetivos del feminismo y de si las mujeres o no, o cómo lo construyen y cuál es el papel de los varones en una discusión de este tipo o en el feminismo en general. El concepto separatismo evidentemente no existe en la época. Y bueno, lo interesante pues son estos argumentos que le dan pues una curiosa vigencia a estas discusiones que las encontramos aquí. También quiero un poco hablar sobre el tema del énfasis en la educación. Como ya se ha expresado, la educación era como el tema central que recorrió todos los debates y también los dictámenes que se presentaron. Y se puede leer en las discusiones de las maestras un ánimo revolucionario en el sentido de que están de acuerdo casi unánimemente en
la laicidad de la educación, que en muchos momentos en sus discursos se acerca al anticlericalismo. Existe en la época una visión muy común y casi generalizada de que las mujeres son más proclives a la religiosidad y que eso conforma su ser eminentemente conservador. Y esa es una idea que se quedó en el imaginario colectivo muchísimos años, incluso cuando ya se estaba discutiendo si otorgarles o no el voto en los años 30 durante el cardenismo, pues se sigue hablando de estos temas, incluso cuando ya en la década de los años 50 ya seriamente, digamos, más bien se consuma este otorgamiento del derecho a votar y ser votadas. Está el fantasma de que las mujeres tienden al conservadurismo por su proclividad a la religiosidad. Y en este congreso yo lo que veo es que se asoma un anticlericalismo de este grupo de maestras que están viendo a la religión no únicamente como un modelo anticientificista o que no responde al modelo racionalista que ellas están enarbolando, sino también a cómo este conservadurismo afecta a las mujeres. Es decir, yo por eso considero que en este congreso pues hay un énfasis en la educación y hay muchas preguntas que quedan que se resuelven o se tratan de responder más allá del tema propio de las mujeres y que tiene que ver con el tema educativo. Es decir, ¿cómo debe ser la educación y para qué? Para las mujeres, evidentemente, pero cómo esta incide socialmente en todos los espacios. Es decir, el Congreso atendió mucho más a temas educativos que a los meramente políticos. Pareciera que pues el interés está más puesto sobre esta esfera. Y por eso yo adelanto que podría considerarse o quizá debería considerarse en el ámbito de la historia de la educación y de los procesos pedagógicos en México. Entre otras cosas, pues ellas concluyen la sustitución de las escuelas que existen con escuelas de corte racionalista y eso sí, de corte anticlerical e igualitarista y lo consideran el camino que debe existir para pues que las mujeres se liberen o se emancipen. Entonces, pues con estas preguntas yo creo, bueno, con estas pequeñas conclusiones, breves conclusiones, yo creo que podemos avanzar un poco y ver si hay algunas preguntas del público. Yo creo que eso siempre enriquece muchísimo las discusiones. Y pues concluiría diciendo que el primer Congreso Feminista de Yucatán de 1916 es un momento que expresa las esperanzas puestas en muchas mujeres yucatecas sobre el destino de la revolución y el papel que ellas podían tomar en este camino y se hacen conscientes de la incidencia social y política que tienen más allá de su labor como madres, como mujeres dentro de sus hogares o como profesoras y comienzan a hacerse estas preguntas que tienen una materialización concreta en un espacio de discusión política de gran envergadura, como lo es la discusión con tintes parlamentarios, que es un ejercicio político que yo creo que debe rescatarse en este arduo camino de las mujeres por alcanzar sus derechos políticos, sociales y culturales. Agradezco mucho y bueno, pues esperemos que haya intercambio con el público. Muchísimas gracias. Gracias, Carla, por tu interesante exposición, por mirar desde esta otra perspectiva, la organizativa, que me parece, sí, muy necesario de reconocer y también de revisar cuánto de eso nos hace falta recuperar en nuestras actualidades. Y bueno, tenemos desde la página de Facebook saludos, entre otros uno de nuestra querida colega, la doctora Lucrecia Infante, que saluda a las ponentes. Y también está Lola Solín, que felicita a la doctora Valles por su ponencia. Está un saludo que viene desde San Francisco de Mireya Luz Casares. Alejandrina Leal, por su lado, agradece a la maestra Espinosa por su ponencia. Y tenemos una pregunta que un poco ya la respondió Carla y sí la refirió un poco también Rosa María sobre el voto, que por qué Cárdenas no aprueba el voto. Es más que eso, ¿no? Y tiene un poco que ver con este temor y este prejuicio de que las mujeres están muy condicionadas por el clero y también lo comentó muy bien Rosa María sobre
el asunto de que podían votar por la derecha. Era un momento que estaba en el límite, se iba a cambiar de candidato, y se iba a cambiar de presidente, y entonces fue un momento complicado. Si quieren abundar más sobre eso, pero también hay otra pregunta del mismo Tantan, que nos pregunta sobre ¿por qué Ermila Galindo no se presentó físicamente? Y ahí pues le daría la palabra a Rosa María, que es nuestra experta. Bueno, Ermila Galindo no se presentó, y lo que se registra en su propio periódico es que ella tenía problema con sus bronquios, que tenía esa enfermedad. Y entonces, tanto en el primero como en el segundo, no se presentó por eso, pero sí lo da a conocer, que esa es la razón. Sí, también hay otra pregunta, y es muy pertinente que la haya realizado nuestra colega Lucrecia Infante, sobre la participación de la doctora Peniche, que desafortunadamente no pudo acompañarnos por un problema técnico de internet. Ella está en Yucatán, en Mérida, y bueno, tuvo un problema muy fuerte no funciona el internet en la zona en donde está habitando. Ya tiene varios días que lo intentó, pues pidió ayuda, solicitó apoyo técnico, se comprometieron a estar hoy con ella y no fue posible. Y pues es una especialista, yo creo que la que más conoce de la historia de las congresistas. Seguramente encontraremos un momento para invitarla a que haga una exposición, un foro también. Ella recién publicó un libro que se llama Las Siempre Vivas, en donde recupera desde una genealogía, desde Rita Cetina, fundadora del proyecto Las Siempre Vivas, justamente, que era un proyecto literario de enseñanza. Aquí, como muy bien señala Carla, la educación era algo muy importante para estas mujeres, para estas primeras feministas, que tenían, lo primero que estaban esperando es conseguir emanciparse, pero formarse también. Ellas, me recuerdo bien que en una de las discusiones, cuando se hablaba si el voto tenía que ser municipal o si tenía que ser amplio, decían, es que tenemos que estar preparadas. Eso era un reclamo suyo a sí mismas, ¿no? Si las mujeres queremos participar en política, decían, tenemos que estar listas, hay que formarnos, tenemos que hacer lo mejor posible. Incluso no en un sentido de rebasar al hombre, pero sí en un sentido de tener un compromiso tan serio sobre la participación política, que se requería de una formación mucho más sólida, ¿no? También este sentido de urgencia de resolverlo en ese momento de parte de las más radicales, que se sentían y se llamaban a sí mismas revolucionarias, y del ir despacio les parecía que eso era no muy conveniente, ¿no? Querían por eso impulsar la agenda del voto, que se retoma en el segundo Congreso Feminista. Entonces, es una reunión, yo creo, formidable, de la cual tendríamos tanto que decir. Y bueno, un poco para cerrar, porque sí, ya no nos quedan tantos minutos, yo las invitaría a hacer una última reflexión acerca de la trascendencia de esta reunión hacia el futuro para las congresistas del 16, y cómo esta diversidad de pensamiento que se manifiesta también en el Congreso mismo. Hay moderadas, hay radicales, hay algunas más conservadoras, y sin embargo estaban ahí y discutían, y como mencionó muy bien Carla, exponían en su propia voz lo que les estaba inquietando. Entonces, yo quisiera que cerraran con algo sobre esto para despedirnos. Por favor, Rosa María, si eres tan amable. Muchas gracias. Pues agradecerles la invitación, y decirles que me gustó mucho escuchar a Carla, que me gustó mucho su enfoque, que cuando está diciendo, pues están, además lo explica. O sea, este congreso no nada más lo que ya se había dicho, no, sino era como, incluso ella lo calificó como un parlamento abierto, ¿sí? Y respecto de lo de que también debía de incluirse en la temática
o en la tipología de congresos pedagógicos, pues es que le dieron mucha importancia al aspecto de la educación, y si nosotros nos ponemos a ver el contexto, era más bien la parte política, sí ocupa discusión, pero es una parte más tímida, con menos, incluso con menos determinación hasta los planteamientos, tanto en el primero como en el segundo. Y en la parte de la educación, que me parece que fortalece mucho, aporta ese significado de cómo lo podemos ver a 100 años. Me da mucho gusto haber compartido con Carla, haber escuchado su punto de vista, y agradezco mucho, mucho la invitación. Muchísimas gracias, Graciela. Muchas gracias, Rosa María. Efectivamente, creo que fue una muy buena reunión, mirar puntos de vista así tan particulares. Carla, ¿qué nos dices? Bueno, pues también lamento mucho que no haya estado la doctora Peniche, porque ella pues es la gran especialista en estos temas de Yucatán, y creo que sobre todo es un tema que atiende a un contexto nacional muy interesante y que tuvo impacto nacional. Sin embargo, la gran fuerza que tiene es local. Entonces, sí creo que es algo que corresponde mucho a la historia de Yucatán, y que también nos habla de por qué, o nos explica por qué Yucatán fue el primer estado en tener al voto femenino a nivel local en nuestro país, que está por la zona también. Chiapas por ahí tuvo un proceso mucho más adelantado que el resto del país en este sentido, y que la incidencia de estas mujeres que están desde siglo XIX organizándose en torno a este tema educativo, y que se consolida o tiene sus avances ya con los gobiernos revolucionarios, pues nos habla también de un contexto afín a los cambios, y que tiene que ver con no solamente la organización de las mujeres, sino de la necesidad de tener voluntad política de las autoridades para que estos avances ocurran. Y aquí estamos viendo no solamente la voluntad de un revolucionario, sino su clara intención de impulsar e ir empujando estos cambios a nivel local. Pero yo sí sostengo que con miras a que estos cambios sean nacionales, en la medida en la que está planteándose un Congreso Constituyente, y que estos cambios pues tienen la conciencia de que son los que van a dirigir el rumbo de la nación a futuro. Entonces, el papel de estas maestras yucatecas, y evidentemente de Hermila Galindo, una feminista excepcional, pues están marcando este camino, siendo la vanguardia, y creo que estudiarlas y conocerlas y ver sus propuestas nos ayuda también mucho a las feministas actuales a ver todos esos avances, y también los temas que quedan pendientes por modificarse, por resolverse. Hay agendas compartidas, también hay cosas muy innovadoras, muy recientes, que atienden a nuestro propio contexto, pero la historia pues siempre será una brújula para poder actuar en nuestro presente, y pues poder ver las cosas con una perspectiva creo que mucho más clara. Entonces la historia sin duda pues nos brinda esa posibilidad, y el feminismo ahora que está a la vanguardia de las agendas políticas y tiene esta preponderancia en la agenda pública, creo que sí debe echar una miradita a su historia para verse a sí mismo también. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este foro. Carla, muchas gracias. Sí, hay una pregunta que nos llegó sobre Elvia Carrillo Puerto, que qué tiene que ver, cómo participa en esta reunión. A reserva de que cualquiera de las dos quiera comentar, les confirmo que en el libro reciente de la doctora Piedad Peniche, que se llama Las Siempre Vivas, justamente Elvia está en el centro, ¿no? Está Rita Cetina como esta educadora que impulsa la educación más científica de las mujeres con su Instituto Literario para Niñas, y que después se transforma en la Escuela Normal, de donde se forman todas estas mujeres que discuten de manera tan inteligente en los congresos de 1916, se forman en esta escuela que crea Rita Cetina con sus compañeras y amigas Zavala y Gertrudis
ahorita no recuerdo, pero se los anoto. Estas tres maestras forman este proyecto, que es un proyecto científico literario, que también tiene una escuela para niñas de educación básica. Es un proyecto muy amplio, bien interesante, que llevan adelante y de donde se van formando las congresistas de 1916. Elvia no participa, hasta donde yo entiendo, en este congreso, pero sí está, como dijo muy bien Rosa María al inicio, por supuesto que conoce lo que está sucediendo y está muy al pendiente de la discusión política que hay, ¿no? Por otro lado, y por eso mencionaba la publicación de la doctora Peniche, porque pues ella compartió una liga para poder acceder de manera electrónica a este libro, que también el otro personaje sobre el que borda es Rosa Torre, que fue la primera mujer concejal, la primera regidora en el Ayuntamiento de Mérida, que efectivamente, a raíz de los debates que hay en el Congreso, sí, Felipe Carrillo Puerto abre la posibilidad para que sean votadas 3 mujeres que eran para diputadas, Elvia Carrillo, Peniche y Tzip, son las otras dos. Y en votaciones para concejales en la regiduría de la alcaldía de Mérida, Rosa Torre gana un lugar, ¿no? Y ejerce, ella sí, un año y tiene un proyecto bien interesante que también toca la educación y es una maestra que sí participa en el Congreso Feminista de 1916. Entonces, si quieren comentar algo sobre esto, pues adelante. Rosa María. Bueno, de Elvia Carrillo Puerto no participa ni en el primero ni en el segundo congresos feministas. O sea, aun cuando está ya presente, no participa, porque estaría en el registro de las sesiones, si así fuera. O sea, como tú lo estás ya comentando, esa es la etapa de su hermano, cuando él prácticamente valora la participación de las mujeres y cuando puede entrar ella junto con Peniche y en el ámbito concejil, Rosa Torres. Pero incluso a pesar de que son electas, tanto Peniche como Elvia Carrillo, cuando el asesinato de Felipe Carrillo Puerto, ella incluso sale de su estado, sale de Yucatán, Elvia Carrillo Puerto, y se traslada a San Luis Potosí. Y luego en San Luis Potosí, que sigue participando políticamente, y ahí sí llega ya a estar como diputada local, pero es posterior, porque hay un decreto muy importante en San Luis Potosí en esa época que le permite, pero el asesinato de su hermano hace que ella salga de su estado, Elvia Carrillo Puerto. Pero ella sigue de todos modos trabajando en el ámbito, en el escenario político, en San Luis Potosí. Así es, sí, pues sería muy importante que tuviéramos a disposición el libro de la doctora Piedad. Está a disposición para que el INERM y también el Museo de las Revoluciones lo pueda difundir en sus redes. Y pues si Carla no quiere comentar algo más, yo les agradezco a las dos sus aportaciones valiosas para esta tarde en que hemos comentado esta reunión tan interesante que sucedió hace 105 años, y pues los invito a conocer más de ella a través de la obra de la doctora Valles, a través de lo que ha publicado también la doctora Piedad Peniche. Varios de sus libros están de ambas y otras colaboraciones de ambas doctoras publicadas por el INERM en la sección de Historia para Mujeres. Y bueno, esperaremos también a lo que nos presente un artículo, Carla, sobre esta perspectiva que no habíamos considerado de manera tan cercana. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes y pues aquí estamos próximamente en una nueva reunión. Hasta pronto. Sí. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Graciela. Hasta luego. Gracias a todas.
todas, todas.